Bienvenidos una vez más al repaso de Escuela Sabática. Ya nos encontramos hace 6 sábados juntos estudiando el tema muy interesante acerca del crisol. Creo que hemos hecho lindos aprendizajes y sin duda Dios nos va a acompañar una vez más al estudiar su palabra. Y como siempre quiero presentarles a dos compañeros y amigos de la capellanía, de la iglesia, de la universidad, que me van a acompañar y a vos también para poder estudiar en esta semana la lección de Escuela Sabática. A mi derecha tengo a la capellana Mabel Enríquez. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, Leo, gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Espero que puedas disfrutar. Es la primera vez que estás con nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien, muy bien. Y a mi izquierda tengo al pastor Daniel Torres. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? Bien, Leo, un gusto en estar acá, un gusto en compartir este espacio con la gente que nos sigue habitualmente. Muy bien. No es la primera vez que nos acompañas. No es la primera vez, ya Muy bien. estamos repitiendo este momento y es un gusto compartir el espacio con vos y con Mabel. Qué bueno. La verdad que sí. Esta mesa es nueva. En conjunto los tres es la primera vez. Y sin duda va a ser una bendición. Pero para eso, Mabel, te voy a pedir que puedas conducirnos en oración. Así el Señor puede también estar presente en este repaso. Bien, oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por este momento que nos permites abrir tu palabra y poder estudiarla. Te pedimos tu compañía, el Espíritu Santo que pueda estar aquí y que todo lo que aprendamos, Dios mío, sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy bien. Como siempre, les voy a pedir que me acompañen a leer el versículo de memoria o versículo central que se encuentra en Colosenses 1:29 y dice lo siguiente. Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Acá la lección nos plantea ya la idea de la lucha, ¿no? Esta idea que está desde un comienzo en la Biblia, de un conflicto, pero esta vez nos indica que no estamos solos luchando, sino que lo podemos hacer con la fuerza de Cristo. Sin duda, muy interesante este planteamiento. Daniel, te quería hacer una pregunta. Hay una realidad en nuestras vidas. Muchas veces oramos para que Dios nos ayude, para poder sortear las dificultades, pero nos damos cuenta que a veces nuestra vida sigue siendo igual. ¿Cómo podemos conciliar esta realidad y sobre todo no frustrarnos en el intento? Sí, pareciera ser una contradicción y tal vez en algún punto lo es. Primero, la idea del crisol, ¿no? Que es la palabra, el motivo guiador a lo largo de todo este trimestre, ¿no? El crisol es un espacio donde debiera producirse un proceso. Claro. No es algo puntual, ¿no? Requiere tiempo. Incluso el crisol es un espacio donde el calor entra en juego, ¿no? El calor de la prueba, el calor de la lucha, de la insistencia, de la perseverancia. Y pareciera ser, sí, que por momentos, por más que clamamos o pedimos a Dios, podríamos sentirnos dentro de esa realidad de que nuestra vida sigue siendo la misma. Yo creo que a veces los procesos son lentos. Claro. Los cambios pueden ser imperceptibles para nosotros, pero la verdad es que muchas veces lo que nosotros no advertimos, otros sí pueden advertir. Claro. A veces esa autoevaluación que yo puedo hacer de mi experiencia puede sonar un poco tal vez injusta o corta en su recorrido, pero no así para aquella persona que nos observa, ¿no? Muchas veces tal vez nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, vos sos diferente, aún sin saber, digamos, qué pensamos, cómo vivimos, dónde está nuestro sustento para hacer lo que hacemos. Y sin haber hecho nada extraordinario. Y sin haber hecho nada extraordinario. Entonces a veces hay realidades que son perceptibles a otros, pero no necesariamente son perceptibles para nosotros. Pero al mismo tiempo, Leo, creo que también es un hecho que cuanto más cerca de Dios estamos, más notamos nuestras propias imperfecciones, más notamos nuestra debilidad, más frágiles nos sentimos y más dependientes de Dios. No olvidemos que la descripción que hace San Juan en Apocalipsis, mirando a la iglesia cristiana o al cristianismo del último tiempo, se refiere o habla de la tibieza, dando a entender de personas satisfechas consigo mismo, pero por estar lejos de Dios, por no haberle permitido el ingreso a su vida, ¿no? Entonces, yo creo que es posible que en algunos casos estemos clamando a Dios
sin progresos. En otros casos clamamos a Dios, no percibimos los progresos, pero otros sí. Y en algunos casos podría suceder que aún avanzando, creciendo, desarrollándonos en el crisol, igual nuestra percepción es de nuestra más profunda fragilidad y debilidad, porque cuanto más cerca de la luz, más evidente es esa fragilidad propia del ser humano, ¿no? Un desafío emocional, intelectual y hasta físico, ¿no? Desde todo punto de vista. Wow, impresionante. El crisol implica muchas cosas. Exacto. Y Pavel, Sí. cuando nosotros vemos nuestra experiencia humana, también nos damos cuenta que hay algo con lo que estamos luchando todos, y hasta que veamos venir a Jesús del reino de los cielos a nuestro mundo, vamos a seguir luchando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Los psicólogos dirían con nuestra personalidad, con lo que somos. ¿Qué dice Pablo al respecto de esto? Exacto. Ahí creo que, como vos dijiste, Leo, es una lucha que todos tenemos. Y para entender eso necesitamos saber que nuestra lucha, si bien tenemos participación, pero Jesús es quien nos da el poder para poder luchar y vencer cada día. Con el tema del carácter se relaciona mucho con lo que es el versículo clave, ¿no? Que habla sobre el tema del trabajo, ¿sí? Que significa el cansarse. ¿Sí? Trabajar es el cansancio, cuando uno está exhausto porque dio todo. Y lo relaciona mucho la lección con los atletas también, que se preparan en ese momento del gran día donde tienen que demostrar todo el esfuerzo que hubo detrás de toda esa preparación. Dan todo de sí. ¿Por qué? Porque tienen la meta que es llegar a su objetivo. Claro. Y lo tienen tan en claro y es algo tan importante para ellos que dan todo, o sea, no les importa si están cansados o no, cuánto tiempo les lleve, si lo tienen que volver a hacer, lo van a hacer de nuevo. Y también el tema de viendo un poco con nuestras luchas, está relacionado porque si nosotros tenemos presente qué es lo que queremos llegar a hacer, en este caso lograr asemejarnos al carácter de Cristo, y queremos lograr ese objetivo, y tenemos en nuestra mente ese anhelo de poder hacerlo, todo lo que nosotros hagamos, el esfuerzo, las cosas que tengamos que dejar, lo vamos a hacer. Claro. ¿Sí? Va a ser algo que vamos a ir buscando cada día y no va a ser como un pesar, sino que va a ser trabajar, cansarnos, pero por algo que nosotros queremos lograr. Claro. Entonces como que lo vamos a vivir de manera diferente. Estaba pensando que dentro de este versículo de memoria hay un verbo que está en un presente que pareciera ser continuo, ¿no? Porque dice luchando. Claro, ¿no? Tal cual. Este es un proceso que dura toda nuestra vida, ¿no? No hay momento donde esta lucha interna cese o finalice, sino que nos propone un ejercicio a disposición de lo que Dios quiere hacer en bien de nosotros, que es permanente. Claro. ¿no? Hay intensidad, hay permanencia, hay profundidad en ese esfuerzo, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, pero es en Cristo, ¿no? En Jesucristo. Y saben que nosotros vivimos en Occidente, ¿no? Es el lugar donde estamos viviendo del mundo. Y vivimos en un mundo muy racional, donde se nos enseña desde chiquitos a pensar, a criticar. Pero creo que es lo que no fuimos enseñando tanto, y es acerca de las emociones, ¿no? Por eso a veces nuestras emociones son más salvajes de lo que deberían. No hemos aprendido a dominarlas, ni a sentir. Y por eso cuando llegan nos inundan y modifican nuestra creencia, nuestras conductas. Por eso muchas veces escuchamos en ambientes religiosos, Daniel, que tenemos cuidado con ver si nuestra fe está basada en solo nuestras emociones, ¿no? Y por eso te quería preguntar, ¿cómo darme cuenta de esto? Sí. Bueno, mira, esto es interesante realmente. Nosotros, es decir, somos emocionales. No podemos, digamos, evitar esto. Dios nos hizo de esta manera. Tenemos una razón, tenemos emociones, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, ¿no? Pero somos una unidad. Y la Biblia plantea algunos ejemplos donde hubieron personas que se dejaron llevar por determinadas emociones, ¿no?
Menciona el caso de Adán y Eva, menciona el caso de David, menciona el caso de Pedro, Claro. que fue resistido por Pablo porque, bueno, dependiendo del ámbito era como actuaba, ¿no es cierto? Entonces yo creo que dejarnos llevar por la emoción a la hora de darle forma a lo que nosotros hacemos implica en algún punto, y voy en dirección a la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Yo creo que si yo me dejo llevar por las emociones, en alguna medida estoy corriendo el eje sobre el cual yo debería girar como hijo de Dios y como cristiano, ¿no? Porque eso fue lo que le pasó a David, ¿no es cierto? Cuando vio a Betsabé, Claro. dándose cuenta o no, él corrió el eje en función del cual él debería haber girado para organizar finalmente su comportamiento. Pero el eje fue su complacencia, Claro. ¿no? Le gustó, ¿no? Se dejó llevar por el gusto, por la atracción que le generaba a Betsabé. Entonces, yo creo que si nosotros eliminamos el eje correcto, que es el así dice Jehová, la palabra de Dios, y nos colocamos a nosotros como centro y como eje nuestras emociones, nuestros gustos, nuestro parecer, y estamos en problemas y ahí entramos en conflicto con el proceso que Dios quiere llevar a cabo dentro de nosotros y para nuestro propio bien. Yo creo que si la elección es lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que a mí me parece correcto o lo que Dios quiere, digamos, ese es un parámetro que me puede dar a entender dónde estoy parado o dónde estoy ubicando el eje a partir del cual organizo mi comportamiento. Claro. Si estoy del otro lado de la palabra de Dios, si estoy confrontando a la voluntad de Dios, posiblemente me esté dejando llevar tal vez por las emociones, puede ser. Entonces necesitamos vigilar ese aspecto. Los hombres cuyas historias están en la Biblia, cuando se dejaron llevar por las emociones, cosecharon efectos y consecuencias amargas en su vida, ¿no? Porque toda su conducta empezó a girar en torno a eso. Exacto. Tal cual. Y tomando el caso de David que nos planteaba Daniel, definitivamente él entró en un crisol por sus propias decisiones. Exacto. Y desde la Sí. primera lección de este trimestre nosotros vimos los tipos de crisoles y hay situaciones que nosotros atravesamos por lo que hacemos, por nuestras propias decisiones. Y en ese caso puede haber amigos que están siguiendo este repaso o nosotros mismos atravesar algún momento difícil por nuestras decisiones. ¿Cómo reaccionar frente a esto? ¿Cómo deberíamos reaccionar si nos damos cuenta que estamos atravesando una dificultad que tiene que ver con lo que yo decidí, ¿no? Bien, lo primero es justamente sacar lo que es la culpa, decir, bueno, esto yo me metí por esto, por mi culpa, por mis malas decisiones, y ir a Jesús y dejar que Jesús sea quien nos ayude a poder, en primer lugar, como empezar a resolver. ¿Y cómo sería eso? Primero es no culpándonos Claro. de nuestras malas decisiones, como lo dije anteriormente, y después también sería poder acercarnos a Jesús con humildad, sería reconociendo lo que hicimos mal. Y el tema de este día que habla sobre el tema del compromiso radical. Ahora que ya estoy en esto, ya metí la pata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, comprometerme con Jesús a poder desterrar eso que me llevó a tomar esa mala decisión. Y nuestra decisión tiene que ser firme, total, sin dudar, decir, bueno, esto es lo que yo quiero desterrar y quiero sacarlo porque es algo. El pecado es así, es como que vos empezás con algo pequeño y se va haciendo cada vez más grande, una más bola grande. de nieve, ¿no? Exacto, y llega un momento que tenés que sacarlo por más que te duela, y no es algo que Dios quiera que nosotros pasemos por esto, pero es necesario. Claro. ¿Sí? Es necesario porque nos va a hacer más daño y vamos a lastimarnos más a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Claro. Entonces, la idea, estos crisoles que son por nuestras malas decisiones, sería tomarlo como una manera que quizás también Dios permitió, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos sacar algo bueno. Entonces, concentrarnos en lo bueno que podemos sacar de esta mala decisión que tomamos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, nos lleva a acercarnos más a Jesús, ¿sí? En primer lugar. Nos lleva a que cada día podamos pedirle a Dios que nos ayude
a reconocer nuestra pequeñez, ¿no? Claro. Frente a toda la grandiosidad de Jesús y de esa manera dejar que Él pueda ir de a poco sanando, ¿sí? Y nosotros con nuestra decisión firme ir avanzando, dejando cosas o haciendo cosas que quizás tendríamos que haber hecho y no la estamos haciendo. Claro. Entonces es ese compromiso, ¿sí? También de lo, como vimos anteriormente, lo divino y lo humano. Y lo humano, las dos partes. Las dos partes. Muy bien. Estaba pensando mientras hablabas, Mabel y Leo, que la culpa es un registro que no necesariamente, o sea, no debería dejarme hundir en la culpa. Exacto. Y dejarme arrastrar y llevar por eso, pero es un registro que cumple una función. Claro, y un indicador, es ¿no? un indicador que no deberíamos despreciar, ¿no? Porque muchas veces tratamos de tapar Exacto. la culpa y que no genere el efecto que en verdad Dios desea que genere, que es inducirme a clamarle por arrepentimiento genuino, sincero, de tal manera que Él pueda completar su obra en nosotros, ¿no? A veces la culpa pareciera ser que es una palabra con mala prensa, Claro. ¿no? Podría ser con mala prensa si nos dejamos inundar y arrastrar por la culpabilidad, que en sí y por sí no tiene un efecto si toma el control de mi vida, que es el que Dios busca. Pero sí es un registro que si le damos lugar a Dios, tiene un efecto que puede ser saludable, que es la sanación. Tal ¿no? cual, tal cual. Sanidad. Y como yo mencionaba hace un ratito, probablemente haya gente que está mirando este repaso, Dani, que siente que está atravesando por X situación. No vamos a ponernos a plantear de quién fue la responsabilidad de la culpa, pero ¿qué le podríamos decir a esos amigos que están atravesando un momento difícil, un momento de crisol? ¿Por qué perseverar? ¿Por qué seguir? Cuando a veces parece que rendirse es tan fácil, ¿no? Sí. Y hasta parece tan aliviador, dejo de lado y cambio. ¿Por qué perseverar? Sí, yo creo que el hablar de crisol es sinónimo de perseverancia, pero como dice la palabra de Dios, las cosas que antes fueron escritas para que a través de ella encontremos consuelo y esperanza, ¿no? Cuando nosotros miramos la experiencia de hombres que en el medio del crisol perseveraron, creo que son un estímulo para saber que aún en renglones torcidos Dios puede escribir derecho, claro. ¿no? Con buena letra, cosa que no podemos hacer nosotros, ¿no? Ver la experiencia de un hombre como Jacob, que tuvo luchas, en algunos casos por decisiones propias, por decisiones que otros tomaron y que en algún caso terminaron afectando su vida, pero él supo perseverar, Claro. él supo mantenerse en el camino que Dios deseaba que él se mantenga, y se aferró de Dios con todas sus fuerzas, y el resultado creo que fue mucho más allá de lo que él suponía y esperaba. Seguro. O lo que él podía ver en un primer momento, ¿no? A mí me gusta repetir o repetirme un pensamiento de Elena de White donde ella dice que algunas bendiciones llegan a nuestra vida disfrazadas de dificultad, ¿no? Y yo creo que si nosotros pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a ver un poco más allá de lo que tenemos delante, seríamos tal vez capaces de someternos, de entregarnos a sus manos y aún en el medio del dolor seguir confiando en Él, sabiendo que el resultado va a ser de salvación, de provecho. No que nos guste sufrir, pero estamos en un mundo donde el pecado, el dolor, la injusticia son parte de la realidad y se pueden presentar en nuestro camino. Pero si yo soy capaz de ir a la palabra de Dios y encontrarme con aquellas historias de hombres y mujeres que pasaron por este camino antes que yo, puedo reforzar mi confianza en un Dios que si estuvo con Jacob, estuvo con Job, estuvo con Jesús, también puede estar conmigo hoy y puede estar conmigo mañana, generando un efecto que esté mucho más allá de lo que yo puedo ver hoy. Entonces, tiene que ver con nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que es un valor que necesitamos nutrir y alimentar todos los días. Muy bien, muy bien.
Y a modo de cierre, pues ya se nos fue el tiempo, ustedes vieron cuán rápido Vuela. transcurre el Vuela tiempo. el tiempo. En este último minuto, Mabel, ¿qué podríamos aprender sobre el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, ¿no? Porque Jesús, entrando por decisión propia, pero no por sí mismo, sino por los demás, en un crisol muy grande. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Bien, me encanta leer este versículo porque es como que me conmueve mucho el amor de Jesús hacia nosotros. Y es lo que podemos hacer, lo que Él hizo, seguir su ejemplo allí en ese momento en el Getsemaní, donde estaba con 3 de sus discípulos, ¿no? Que Él iba a pasar algo que Él mismo, el juego del tema de lo que yo quiero y lo que Dios quiere, la voluntad, ¿no? La razón y las emociones, podríamos decir. ¿Qué emociones sintió en ese momento Jesús? Como Él dice, gran tristeza y gran angustia, ¿no? Por ese suceso que iba a pasar. Y en ese momento vemos a Jesús, ¿no? Pidiendo, vemos las dos cosas, ¿no? Como diciendo, yo quiero que pase de mí esto, si es posible, pero Señor, sé que se haga tu voluntad, Señor, yo sé que se haga lo que tú quieras. Y vemos en ese momento de angustia donde Él va y ora, y va y vuelve y sus discípulos no estaban Orando, dormidos, claro. estaban dormidos y no lo habían acompañado. Y entonces es como que Él en ese momento, como que ahí hay dos cosas que puede ver, cómo fue Jesús fortalecido por medio de la oración, y Él estuvo orando y velando. Claro. Cosas que nosotros debemos hacer en cada situación. Imitar, ¿no? Una vida de oración. Exacto, una vida de oración en toda nuestra vida, porque no sabemos en qué momento los crisoles van a venir, sea por nuestras decisiones o decisiones ajenas. Claro, o por también, estar en este mundo. O por estar en este mundo, tal cual. Entonces, estar todo el tiempo orando y velando. Más cuando estamos en una situación de crisol, orar aún más en ese momento. Orar y velar. Y en ese momento ahí vemos también a Jesús y los discípulos que se habían dormido, y después pasó lo que pasó, que Pedro también le negó a Jesús, no recibió en sí, no fue fortalecido al no orar, y vemos también esas dos contrastes en sí, ¿no? Quizás de esa situación. Y lo que a mí me llevó a pensar es eso, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que estar orando, velando por nuestra vida y por los demás, ¿sí? Por las demás personas, y más cuando estamos en una situación difícil, aún con más razón, porque en ese momento es el momento más frágil, ¿no? Donde Sin estamos duda. expuestos. Yo, un pensamiento, Leo, muy cortito, y es que en función de la oración y de la dependencia de Jesús del Padre, el libro El deseo de todas las gentes dice que Jesús fue capaz de silenciar los susurros de su propio corazón y someterse a Dios. Y bueno, probablemente puede ser lo que nosotros necesitemos en algunos casos, ¿no? Silenciar los susurros de nuestro propio corazón, que nos pueden llevar a la autocompasión, a la lástima de nosotros mismos, y bueno, eso a veces frena el proceso que Dios quiere hacer con nosotros. Tal cual. Bueno, creo que ha sido apasionante. Gracias. Muchas gracias, Mabel, por acompañarnos en esta oportunidad. Daniel, muchísimas gracias A vos. por los comentarios, por las reflexiones. Y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Los esperamos nuevamente una próxima lección. Estamos avanzando rápidamente por esta temática acerca del crisol. Y espero que no te pierdas ninguno de estos capítulos, de estas entregas, para que podamos seguir aprendiendo más acerca de Dios. Que Dios te bendiga.